Y en esto de mirar cosas cotidianas con ojos de la ciencia, la alimentación es algo que, bueno, no solo hacemos varias veces al día, sino que casi nunca le ponemos mucho pienso, pero hay gente que sí lo hizo. Sí, existe el núcleo interdisciplinario de alimentación y bienestar que funciona dentro de lo que es el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Hace aproximadamente 10 años que están ellos trabajando, sobre todo para generar información sobre qué comportamiento tenemos, qué alimentos elegimos, cómo comemos, qué patrones de alimenticios tenemos los uruguayos. ¿Esto para qué? Bueno, para aportar en el diseño de políticas públicas que puedan justamente ir hacia una alimentación saludable y bueno, también a disminuir los casos de enfermedades no transmisibles, ¿no? Bueno, estuvimos hablando con el doctor Gastón Ares, fuimos hasta el Polo Tecnológico de Pando, salimos de Montevideo y bueno, él allí trabaja en el área de sensometría y ciencia del consumidor, el Polo Tecnológico de Pando, que también integran en varias líneas de investigación este núcleo interdisciplinario. Y bueno, nos cuenta ahora en la primera parte del informe qué hacen allí en el núcleo interdisciplinario, qué líneas de investigación siguen y cómo funciona. Muy bien, vamos para Pando. El núcleo interdisciplinario de alimentación y bienestar se enmarca dentro de lo que se llama el espacio interdisciplinario, que es un servicio de la Universidad de la República que busca promover abordajes interdisciplinarios de temas complejos. Este núcleo en particular surge hace 10 años desde una necesidad académica o de un interés académico en tratar de entender mejor la forma en la que tomamos decisiones en relación a la alimentación. Desde esta idea de que una sola disciplina no puede comprender un fenómeno tan complejo como cómo nos alimentamos. Lo que buscamos a través de este núcleo básicamente es entender cómo comemos. O sea, tratar de entender por qué elegimos comer algunos alimentos y por qué elegimos rechazar otros. Y en realidad lo que buscamos es tratar de generar información que nos sirva para diseñar políticas públicas, o sea, para generar estrategias que hagan que la población uruguaya en particular se alimente mejor. Y esto es un gran desafío considerando que actualmente tenemos muchísimas problemáticas vinculadas con la alimentación, donde tenemos el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades no transmisibles, tanto en la población infantil como en la población adulta. Entonces tenemos una serie de líneas de trabajo, todas vinculadas con lo que llamamos comportamiento alimentario, o sea, tratar de entender cómo tomamos esas decisiones en todos los momentos, digamos, de lo que se llama como la travesía, digamos, de la alimentación, que va desde el momento en que compramos, cuando comemos, y también cómo desperdiciamos los alimentos o cómo los desechamos después de comer. Tenemos diversas líneas de investigación, algunas que tienen que ver con entender en particular lo que pasa en la primera infancia, o sea, cómo se toman las decisiones en esos primeros años de vida que son tan importantes para definir nuestra salud y nuestro bienestar, digamos, a largo plazo. Después tenemos toda una línea que trata sobre lo que es el marketing de alimentos, la publicidad, tanto a través de redes sociales como a través de los envases. Y en particular en esa línea hemos trabajado mucho en todo lo que es el etiquetado frontal, estos símbolos octogonales de exceso que aparecen en los alimentos cuando tienen mucha cantidad de nutrientes asociados con enfermedades, azúcares, grasas saturadas y sodio. Y el núcleo, digamos, fue el encargado de generar la evidencia que se usó para el diseño de esta política y en Uruguay y también en otros países se han usado los estudios que hemos hecho en Uruguay para elegir por qué la palabra era exceso, por qué es un octógono, por qué es negro, por qué tenemos este sistema y no sé, un semáforo. Entonces, esa información ha sido basada en estudios científicos que permitieron, digamos, tomar decisiones informadas en el diseño de esa política. Después tenemos algunas líneas de trabajo que tienen que ver con reducir el consumo de azúcar y el consumo de sal en la población. Y después una línea específica que trata sobre desperdicio de alimentos.
Hay conclusiones, Alexandra. Hay un trabajo que tiene científico desde muchas áreas, incluso una mirada antropológica, ¿por qué no?, en cuanto a los hábitos. Exactamente. Gastón nos contaba, bueno, nos nombraba allí las líneas de investigación que ellos llevan adelante. Vamos a detenernos en una, y es el desperdicio de alimentos. Se publicó a principio de año un trabajo que hicieron allí, que bueno, o sea, el problema del desperdicio de alimentos es mundial. La FAO indica que se desperdicia aproximadamente 1/3 de los alimentos que se producen para consumo humano, ¿no? Bueno, este trabajo que hicieron es un primer acercamiento a cómo se comportan o cómo nos comportamos los uruguayos en lo que tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Hablamos con Ana Jiménez, ella es profesora adjunta también del área de sensometría y ciencia del consumidor del Polo Tecnológico de Pando. Y bueno, ella nos cuenta qué resultados les dio este primer acercamiento, este primer trabajo. Y bueno, nos cuenta qué encontraron en este primer acercamiento que hicieron como para enfocarlo a futuras campañas, ¿no? Sí. Para poder tratar de solucionar este tema. Está bien, vemos la segunda parte del informe. Bueno, el trabajo en el tema de desperdicio de alimentos se enmarca en una línea de investigación que venimos llevando adelante ya desde el año 2016 y que integra las líneas de trabajo del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar. En particular abordamos el tema, pues una temática que a nivel global preocupa y preocupa mucho. Los números que se manejan globalmente básicamente indican que la tercera parte de los alimentos para consumo humano se pierden o desperdician a lo largo del trayecto que hace el alimento desde la tierra al plato del consumidor, básicamente. Lo que preocupa además es que de esa tercera parte, aproximadamente la mitad se desperdicia en las últimas etapas, en la etapa de comercialización y consumo. Nosotros recientemente publicamos un artículo que refiere a uno de los estudios que realizamos, que básicamente busca entender cómo se da el desperdicio de alimentos en los hogares uruguayos, ¿no? Hicimos una serie de entrevistas en profundidad buscando conocer cómo percibían el desperdicio de alimentos, es decir, cómo visualizaban el desperdicio de alimentos en el hogar, cómo visualizaban el problema, y también entender un poco cuáles eran esas prácticas cotidianas que llevan a desperdiciar los alimentos. Y en ese sentido lo que encontramos fue que si bien a nivel país se considera un problema y se considera un problema importante que hay que abordar, esa es la percepción general de todos, una gran coincidencia en eso, a nivel hogar todos consideraban que en su casa no se desperdiciaba, es decir, en mi casa no se tira comida, básicamente el desperdicio es nulo, o si lo tiro es porque realmente el alimento tiene un grado tal de deterioro que no está apto para consumir, ¿no? Entonces había como una suerte de disonancia, digamos, entre lo que es la percepción de lo que sucede dentro del hogar y la percepción del problema a nivel global o a nivel país, ¿no? Nosotros en este caso lo que vimos es que cuando indagamos las causas por las cuales se desperdiciaban los alimentos en el hogar, básicamente estaban asociadas a una serie de factores socioculturales, digamos, que eran los que determinaban que esos alimentos se desperdiciaran. Cómo decidimos lo que compramos, lo que preparamos, lo que comemos, lo que tiramos, ¿no? Y ahí había un factor común a todos que era la falta de planificación, ¿no? Es decir, se mencionaba la falta de planificación como algo que incidía o promovía el desperdicio de alimentos. Hay un grupo de trabajo en desperdicio de alimentos que nuclea a diversas instituciones y que en este momento están desarrollando diferentes herramientas. Así que bueno, está la oportunidad también de aportar todo lo que hemos desarrollado en estos estudios para que pueda ser tenido en cuenta a la hora de diseñar
políticas públicas que tengan un impacto en el desperdicio de alimentos y logren trabajar por esto que es un compromiso global, que es el de reducir en un 50% el desperdicio de alimentos a nivel de comercialización y consumo para el año 2030, ¿no? Que no nos falta tanto. Dentro de muchos problemas graves que se abarcan en estos informes, Alexandra, tanto el desperdicio de alimentos como los malos hábitos nutricionales que tenemos son centrales y habrá que seguir con esta línea. Sí, ahí Ana nos decía, la falta de planificación es la que genera el desperdicio de alimentos, ¿no? Bueno, justamente le preguntamos en qué otras líneas de investigación están trabajando actualmente y bueno, nos decía que lo que querían era mejorar las herramientas de medición. Nos decía que las entrevistas de repente las personas se olvidaron qué fue el alimento que tiraron o no tienen un control y bueno, está la idea de hacer un registro diario, que la persona haga un registro diario y también otra, que bueno, que van a ver cómo la implementan, que es poder revisar la basura de los hogares. Está bien. Daniela, Alexandra, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos al cine, vamos a hablar de la película Granizo.